Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia de los actores de los chicos de los 80s, Maciel y Rodrigo. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Marco, buen día. Pues, ¿qué es esta obra? A ver, háblenos de qué son los chicos de los 80s. Los chicos de los 80s es una obra muy especial que habla sobre el bullying. Uy, es un tema que está ahorita, pero es un fuertísimo. tema muy fuerte, de mucha importancia en México, que se debe erradicar por completo, ¿estás de acuerdo? Así es, así es. En México y en el mundo. En México y en el mundo han habido tantas muertes, tantas cosas feas, tantos daños, que los niños ahora están perdidos. Claro. ¿Cuál es el mensaje de los chicos de los 80s? ¿Para dónde va? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué historia cuentan de los chicos de los 80s? Pues mira, esta es una obra en la cual tiene obviamente como tema principal el bullying, pero obviamente resalta muchísimos valores, resalta el valor de la amistad, el valor de la dignidad que uno debe de tener, ¿no?, como persona. Entonces, como lo mencionó Maciel, hay mucha gente que bueno, desde niños empieza a tratar este tema, pero obviamente los papás no saben que en realidad existe esto en las escuelas y es donde más se da. Y entonces tiene que ir cambiando, y entonces es el objetivo de esta obra, que la gente se dé cuenta de lo que existe y tratar de evitarlo, ¿no? Que es más o menos lo que resalta. Maciel, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué es lo que aporta o qué es lo que hace tu personaje? Mi personaje es la bruja de la ventana. Uy, es algo tenebroso. Se escucha tenebroso, pero no es un amor. Resalta el valor del amor a uno mismo. Mira. Que a muchos se nos olvida, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo va llevando? ¿De qué manera va haciendo su aportación a la hora que van haciendo su actuación, como para que también a muchos de los niños que van a ver la obra puedan irlo pues digiriendo de otra manera? Pues mira, te platico rapidísimo. Carola espera toda su vida el amor de su vida. Que no llegue toda su vida el amor, imagínate. Y nunca llega. Entonces, lo que tratamos de resaltar con este personaje es justo lo que te digo, el amor a uno mismo. Primero quiérete tú para querer a alguien más. Exacto. Y ahora, Rodrigo, ¿el tuyo cuál es? Bueno, el mío según es el vocalista de la banda, hasta que llega mi compañero, el galán de esta historia, y pues obviamente Carol está enamorado de él, y es cuando del vocalista se convierte en el chofer de Carola. Ah, sí, ya. Cambian los papeles. Cambian los papeles, y entonces ahí es donde se da el bullying en esta parte de mi personaje, y pues está muy padre, los invitamos muchísimo a ver esta obra, está muy linda, como te digo, resalta mucho los valores, la gente, y obviamente no nada más para divertirse, es para que la gente se lleve un buen sabor de boca. Un buen sabor de boca. Sí, ¿De qué manera abordan el bullying? Porque hay muchas maneras de abordarlo. ¿Qué hacen qué contra quién o de qué manera ustedes van Pues llevando? mira, se manejan las tres cosas. Se presenta tanto la violencia emocional como mental, ¿eh? La física obviamente no la vamos a resaltar, claro que no, sería demasiado violento. Pero se maneja de una manera tan especial que te vas a divertir, vas a llorar de la risa y también vas a llorar de tantos buenos recuerdos, sobre todo a los papás, porque van a ver los copetes levantados, las gummies, los Windies, los Ray-Bans, los colores, bueno. ¿Y por qué decidieron esa época? ¿Por qué precisamente los 80s? Porque fue una época muy representativa. Ahí teníamos la libertad de hacer todo. Ahí llegaba, bueno, yo no nací en los 80s, pero sí puedo decir que llegaron muchísimos artistas famosos. Ahí en los 80s fue un boom, una revolución en todo, tanto política como sociedad, como arte, y entonces resaltarla más. Y con el bullying, que ya existía en los 80s, pero no se llamaba así, bueno, imagínate, es algo muchísimo más mágico, ¿no? Sí, porque el bullying, como dices, viene desde muchas décadas atrás, pero ya hoy en día tiene un nombre específico. Sí. Pero antes era finalmente que estuvieras maltratando a tus compañeros mediante las bromas, mediante otro tipo de comentarios. Sí, ¿verdad? Pero no era tan violento como hoy, que ya hay muertes, hay suicidios por lo mismo. No, o sea, es terrible. Y por eso, como actores, nosotros hemos llevado un gran aprendizaje, sobre todo igual con nuestros compañeros, que son unos niñitos hermosísimos y cantan divino. ¿Sí? ¿Cuántos actores en escena participan? ¿Y hay música? ¿Y hay bailes? Participamos, somos 11 actores en escena. Todo es completamente en vivo, para que no se lo pierdan. Cantan hermoso, mis compañeros, actúan maravillosamente. Y pues bueno, los invitamos. Estamos en el Foro Coyoacanense a las 3 de la tarde todos los domingos.
Pues un abrazo a nuestro director, Sí. Rigoberto Sarachaga, y también Oscar Hernández, que es nuestro coreógrafo. Tienen exactamente, van a estar de aquí hasta diciembre con los de De la aquí temporada, hasta diciembre, ¿verdad? sí, Dios quiere. ¿Y qué tal es esta parte, por ejemplo, de poder trabajar con los niños? ¿Qué tantos niños llegan y qué tanto captan este mensaje? Fíjate que aunque está en la época de los 80s, los niños captan muy bien porque está muy bien llevada a cabo la obra. Rigoberto tiene un tacto muy especial para llevar a cabo todos los chistes, todas las cosas, y sobre todo los papás. Hay una interacción con los hijos porque dicen, bueno, papá, ¿qué es esto? ¿Qué son los Winties? ¿Por qué se peinan así? Entonces los papás se remontan al pasado, ¿no? Y eso es padrísimo, es padrísimo. Y trabajar con niños es divino porque te dejan un aprendizaje, una energía increíble y sobre todo nos hacen reír. Pues les agradezco en el alma a los chicos de los 80s. Está en el Foro Coyoacanense todos los domingos y la temporada se va hasta el mes de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias.